Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En este sábado 26 de febrero del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Y aquí, mientras escuchamos a su majestad Led Zeppelin con la canción Hot Dog de su álbum In True Out of the Door de 1979, les damos la bienvenida a este gran especial en De Película de Caracol Radio. ¿Y por qué esta canción? Porque habla de un estado en particular de la Unión Americana, el estado de la estrella solitaria, Texas, en los Estados Unidos de América, lugar donde se desarrolla la historia de una de las franquicias más importantes y más emblemáticas dentro del cine slasher, el cine de los asesinos seriales y enmascarados, con una producción del año de 1974 que abrió la senda de Texas Chainsaw Massacre, o la masacre en Texas, o la matanza en Texas, como se ha conocido en varios países. Una franquicia cinematográfica que a lo largo de los años ha tenido un remake, 5 secuelas y 2 precuelas. Y es que precisamente este especial se lo dedicamos a la obra creada por Tobe Hooper con ese inmortal asesino en serie, asesino slasher, el Leatherface o el cara de cuero, porque en estos días una de las películas más vistas en la plataforma de Netflix es precisamente Texas Chainsaw Massacre, una nueva versión esta de 2022. Y como hicimos algún tiempo atrás en De Película de Caracol Radio, cuando se estrenó una nueva entrega de Halloween, la obra de Michael Myers, pues también hicimos un recorrido a través del tiempo, de los sonidos, de las anécdotas, hablando de lo que ha significado Michael Myers en el cine slasher. Y ahora es el turno precisamente para el gran Leatherface, para el señor Jedediah Sawyer, el integrante de esa familia caníbal que tiene parte de ficción porque su historia fue inspirada en Ed Gein, que también tuvo su película en solitario, y de ahí en adelante pues se convirtió en uno de los referentes y para muchos construyó las bases de lo que sería el cine slasher, al cual pertenecen ya tan reconocidos rostros, literalmente máscaras, como la del Ghostface, el cara de fantasma de Scream, la máscara de la muerte, el mismo Michael Myers de Halloween, también Freddy Krueger de Pesadilla on Elm Street, la obra de Wes Craven, y por supuesto el señor Jason Voorhees, el hombre que supuestamente se había ahogado en el lago Cristal de la saga Viernes 13, Friday the 13th, que en Hispanoamérica se convirtió en Martes 13 de acuerdo a las cábalas. Y otro de esos ilustres integrantes es por supuesto el cara de cuero. Así que iremos hoy sábado 26 de febrero y mañana domingo 27 recorriendo esta franquicia, la saga cinematográfica de The Texas Chainsaw Massacre, y nos vamos al inicio, a los años 70. La película que está por ver relata la historia de 5 jóvenes. En particular, la de Sally Hardesty y su hermano inválido Franklin. Es mucho más trágico porque eran jóvenes. Pero si hubieran vivido vidas muy largas, no podrían haber esperado, ni hubieran deseado ver la demencia y el sadismo que vieron ese día. Para ellos, un idílico paseo de verano se convirtió en una pesadilla. Los eventos de aquel día llevarían al descubrimiento de uno de los crímenes más bizarros de los anales de la historia americana: la masacre de Texas.
Ahí está, La Masacre de Texas o La Matanza en Texas, la película de 1974 de 1 hora 23 minutos de duración que tenía en la dirección al gran Tobe Hooper, un hombre nacido en Austin, Texas, un 25 de enero de 1943, que murió a los 74 años de edad en Los Ángeles, California, un 26 de agosto de 2017, el responsable de crear a ese personaje, al famoso Leatherface o el cara de cuero, y con el cual haría una serie de secuelas y también participaría abiertamente en uno de los remakes que se ha hecho de esta producción. Y La Matanza en Texas, modelo 1974, tenía como grandes protagonistas a Marilyn Burns, una mujer nacida un 7 de mayo de 1949 en Erie, Pensilvania. Ella falleció a los 65 años de edad, precisamente en Texas, en Houston, un 5 de agosto de 2014, y ese papel que la dio a conocer en el mundo cinematográfico fue el de Sally, la única sobreviviente de esa primera matanza de 1974. La acompañaban en el reparto de Edwin Neal, uno de los integrantes de esta macabra familia, también coincidencialmente nacido en Texas, en Houston, un 12 de julio de 1945. Estaba ese hermano discapacitado del que hablaban ahí en el español latino, de la versión de 1974, interpretado por Paul A. Partin, un hombre nacido un 22 de noviembre de 1946 en Austin, Texas, y que murió a los 58 años de edad en la misma ciudad un 28 de enero de 2005, y que era el famoso Franklin, una de las víctimas del famoso Leatherface. Y ese Leatherface que ha sido interpretado a lo largo de la franquicia por diferentes actores, muy similar a lo que ha ocurrido con Jason Voorhees en Friday the 13th o Viernes 13, era Gunnar Hansen, un hombre nacido un 4 de marzo de 1947 en Islandia, en Reykjavik, que murió a los 68 años de edad en 2015, 1,93 de estatura. Sí, se necesitaba un hombre de tamañas dimensiones para representar el papel de ese famoso Leatherface o el cara de cuero o Jedediah Sawyer. Fueron removidas y el resto permaneció intacto. La evidencia indica que los robos ocurrieron a lo largo de un periodo de tiempo. El comisario Jesús Maldonado se negó a dar detalles del caso y solo dijo que tenía fuertes evidencias uniendo el crimen a elementos fuera del Estado. Y pasando a la historia que nos contaba esa versión de Tobe Hooper de 1974, 5 amigos que están en una camioneta muy al estilo hippie, están en una zona rural de Texas. Ellos están tratando de encontrar el camino para visitar la tumba de uno de sus familiares, pero en el camino, infortunadamente, se encuentran con lo que al principio parece ser una casa abandonada, solo para descubrir que allí se esconde un nefasto secreto. Y allí están los personajes de Sally, de Jerry, que era uno de estos hombres muy con ropa setentera, de anteojos, con una camisa de cuello ancho, y que hace parte precisamente de esa banda, donde también está Franklin, el rol a cargo de Paul Portain, el hombre en silla de ruedas, y también Pam Terry McNean, era el nombre de la actriz, que era una especie de compañera sentimental de Jerry, y todos en compañía de Sally. Y cuando esta familia al principio pues trata de reencontrar el camino, cuando se encuentra perdida en esa zona rural de Texas, ellos llegan a esa casa y allí son recibidos de manera, podría decirse, amistosa, pero infortunadamente cuando empiezan a husmear al interior de esta gran casa que se encuentra alejada de la urbe y que tiene símbolos particulares que después se convirtieron en el código de la franquicia, como mientras cuando van por un camino polvoriento, allí aparecen animales muertos a la vera del camino, y también aparece una especie de molino de viento, y allí empiezan a ocurrir una serie de asesinatos, y todos orquestado por un hombre que presentó Tobe Hooper como un retrasado mental, como un personaje de tamañas dimensiones, pero que tenía la edad mental de un niño con problemas, y que era sometido a los regaños, a los castigos por parte de su familia, y por eso desarrolló una personalidad que en una entrevista Tobe Hooper dijo que no era un asesino nato, sino que simplemente actuaba como mecanismo de defensa, el asesinar a sus víctimas, vaya mecanismo de defensa, y empieza a trazar ese código que lo convertiría en uno de los grandes asesinos del cine slasher. Y su alma favorita, a diferencia de otros, pues utilizaba martillos y cuchillos, pero sin lugar a dudas lo que era su marca registrada era la motosierra. De ahí el título en inglés, Chainsaw, la motosierra. Y lo que hace este sujeto, además de
destrozar a sus víctimas y hacerlo de la forma más horripilante era también practicar junto con su familia el canibalismo. Y allí estos jóvenes empiezan a ser asesinados uno por uno para tratar de escapar, pues Sally tiene que enfrentarse con este peligroso sujeto en una clara desventaja de acuerdo a sus cuerpos, a sus biotipos, a sus condiciones físicas, porque ella es una mujer de estatura promedio y este hombre es un monstruo, literalmente un monstruo de 1,93 de estatura. Y lo que vimos en esta producción fue precisamente eso, una película que pese a que no presenta unas situaciones tan explícitas, sí empezaba a construir los terrenos del cine slasher y a posicionar al Leatherface, al cara de cuero, como uno de sus grandes exponentes. El calor me está volviendo loco, no sé si podré soportar. La condición de retrógrado es contraria o inarmónica a la dirección regular del movimiento del zodíaco Y en la narración en inglés que escuchábamos en el español latino de cómo se forjó esta historia y cómo se empezaron a presentar esos asesinatos, una entrevista que concedió John LaRoquette, que fue el que prestó su voz para esa introducción de la matanza en Texas. El pago que él recibió por hacer esa narración de apertura fue simplemente un porro de marihuana, un porro de marihuana para dar esa voz que al principio pues sonaba terrorífica y advertía un poco a las audiencias de lo que iban a presenciar. Y Marilyn Burns, cuyo personaje fue perseguido por Leatherface o el cara de cuero a través de la maleza, que también se convierte en otro de los sellos característicos de cómo este hombre, motosierra en mano, echando humo con ese sonido ensordecedor, pues empieza a perseguir a sus víctimas a través del campo de los árboles. Y ella en realidad sí se cortó con las ramas, por lo que gran parte de la sangre que aparece en su cuerpo en la película de 1974 y en su ropa es real. Le agregaron más realismo por un accidente dentro de la grabación, y la banda sonora no contiene sonidos ni instrumentos musicales, con excepción de alguna pequeña tonada que tenía los derechos de autor que fueron pagados por Tobe Hooper para esta película, pero en lugar de construir una banda sonora muy al estilo convencional, se utilizaron sonidos de animal como los que se escuchan dentro de un matadero. Un viejo. Es él el que se ríe, sabe más. Y para forjar esa personalidad de un niño con problemas mentales atrapado en el cuerpo de un adulto, había líneas escritas en el guión del propio Leatherface, el rol a cargo de Gunnar Hansen, pero Tobe Hooper se sentaba con él durante largas horas y le decía el significado de las líneas, pero Gunnar tenía que encontrar una forma de decirlo sin hablar. Y hay una escena muy particular en la que uno de los hombres adultos de la casa, el abuelo, que es también un ser horripilante, llega a la casa, a esa casa en Texas, y empieza a gritarle a Leatherface, regañándolo por un accidente que había cometido. Pues Hansen recuerda que una toma en la que se comunicaba demasiado verbalmente tuvo que ser quitada de la película porque Tobe Hooper le dijo: mire, usted está hablando demasiado y nuestro personaje no es de ese tipo. Así que simplemente se le dejó una única línea, y esa fue la única oportunidad que tuvo Gunnar Hansen para que su voz apareciera en la película. Cuando empiezan a chillar y a sacudirse, tienen que golpearlos 2 o 3 veces. Y a veces no logran matarlos, a veces los despellejan antes de que estén muertos. Y con estos audios, y cuando la gente por supuesto le dicen la masacre de Texas o la matanza en Texas, seguramente se imaginará una de las películas más sangrientas de todos los tiempos, y sorprendentemente no lo es. Esto se debió a que Tobe Hooper tenía la intención de hacer una película para que su calificación fuera para mayor número de audiencias, manteniendo la violencia alejada, siendo moderada, y el lenguaje teniendo no tanto énfasis en el cine de horror. Sin embargo, este plan para Tobe Hooper fracasó e hizo que la película fuera aún más horrible, más sangrienta, y a pesar de los recortes y las presentaciones repetidas a la Junta de Calificaciones que se encarga de dar las categorías en la Unión Americana, la película finalmente recibió una calificación de R, que quiere decir para audiencias restringidas, y cuando Hooper la estrenó tuvo un problema de calificaciones similares en la secuela también. ¿A dónde vas, amigo? Al sur. Y esta película, con una dirección artística, podría tildarse de minimalista. Fue una producción hecha casi que con las uñas. Hoy en día parece obsoleta porque sus efectos eran de efectos visuales, sus esqueletos, la carne y todo eso pues eran poco o nada creíbles,
pero a pesar de esto y a pesar de costar apenas $140.000, fue un largometraje que terminó recibiendo casi 31 millones de dólares en taquilla, una cifra muy importante para 1974, y construiría ese camino donde el Leatherface o el cara de cuero se posicionaría como uno de los grandes asesinos del cine slasher. De 1974, la que abrió la senda, La Matanza en Texas. Complacencias rock and roll, Río Rojo, soy Stretch. Es para Glenn. Y dile a las chicas de la secundaria Líos que lo dejen en paz. Lo tengo y lo creo. Glenn, ya está prohibido ahora. Soy Stretch en las complacencias musicales en KOKLA de Barbernet, Texas. Complacencias rock and roll del vértice metropolitano Dallas-Fort Worth. Y a esta hora nos enlazamos con la KOLK en Texas para hablar de la secuela, la producción que pasaría 12 años para que viera la luz, siguiendo la estela de sangre dejada por el gran Leatherface o el cara de cuero. Y con estos sonidos en el español latino nos vamos a 1986 con una producción de terror, de cine slasher, pero con más tinte de comedia. De 1 hora 41 minutos de duración, The Texas Chainsaw Massacre 2, La Matanza en Texas. ¡Por las zorras, primor! Muy divertido, niños. Y esta producción nuevamente tenía en la dirección al hombre de Austin, Texas, al gran Tobe Hooper, que decidió ser el realizador de esta secuela y que ya contaría con actores en su tiempo muy reconocidos y que se convirtieron con el paso de los años en verdaderas leyendas del cine, como su gran majestad, el señor Dennis Hopper, nacido un 17 de mayo de 1936 en Kansas, en los Estados Unidos, que murió en 2010 a los 74 años de edad, un 29 de mayo de 2010, el mismo hombre que fue el famoso Billy en la película de culto Easy Rider, o Buscando mi destino, como se tradujo en algunos países, la película al lado de Peter Fonda y también del gran Jack Nicholson. Lo vimos en Blue Velvet o Terciopelo Azul, la cinta de 1986 de David Lynch, y también estuvo en Speed, Máxima Velocidad, la película de 1994, donde era el gran villano. Y el reparto de La Matanza en Texas o La Masacre en Texas, segunda entrega de 1986, tenían el reparto a una mujer también natal del estado de la Estrella Solitaria, Carolyn Williams. Ella nació en Rusk un 27 de marzo de 1957. Además de su participación en La Matanza en Texas, también estuvo en la película de terror 10 minutos para la medianoche del año 2020 y en Días de Trueno, en el pequeño papel de Jenny en la producción de 1990. Aparecía aquí uno de los villanos, un hombre completamente loco que engaña a las víctimas de turno en esta segunda entrega, Gene Sido. Él nació un 12 de junio de 1920 en Wyoming y murió a los 83 años de edad en Texas un 20 de noviembre, y además de estar en La Matanza en Texas en su segunda entrega, también lo vimos en alguno de los capítulos de Historias Asombrosas, la serie ochentera, más especialmente la de 1987. Y como les decía hace pocos minutos aquí en De Película de Caracol Radio, el personaje de Leatherface, de Jedediah Sawyer o de El Cara de Cuero, ha sido interpretado por diferentes actores, y en esta ocasión lo encarnó un hombre de 1,93 metros de estatura, nacido un 16 de noviembre de 1951, como por variar, en Texas, en los Estados Unidos, Bill Johnson, que además estuvo trabajando en la industria de la composición cinematográfica y que estuvo en la película Muerto al Llegar de 1988. Bueno, y si la película de 1974 era pobre, minimalista en su dirección artística, esta ni qué hablar. Esta era una producción, podría decirse, lamentable, nefasta en cuanto a su diseño de vestuario, a su diseño de producción, a los escenarios, al ambiente que se construye. Entonces no era una película que pudiera catalogarse como de terror, pero sí trataba de hacer esa mezcla entre el humor negro y la comedia, pero teniendo como telón de fondo el cine slasher. Y prueba de ello es su pobre presupuesto, una película de apenas 4,7 millones de dólares y que apenas tuvo una recaudación de 8 millones de dólares. Ni siquiera la presencia de Dennis Hopper la salvó de ser una de las producciones más lamentables, insisto, en cuanto a su dirección artística, de todo lo que nos ha presentado la franquicia de La Matanza en Texas. ¿Qué demonios quieres? ¿Qué es eso?
Y allí, mientras suena la sierra, la historia empieza precisamente en esa estación de radio donde Stretch Brooke, el rol a cargo de Carolyn Williams, está apenas anunciando una canción y van dos sujetos completamente desesperantes, de esos insufribles, que el público le da gracias al asesino de turno de que se encargue de ellos. Ellos van en su vehículo recorriendo ese paraje rural en Texas y cuando llaman a la estación de radio a través del teléfono, empiezan a ser testigos los diferentes oyentes que se encuentran a esa hora en la sintonía de esta estación de radio de cómo el Leatherface o el cara de cuero con motosierra en mano empieza a destruir el auto y luego se carga a estos dos personajes, y a partir de ese momento lo que viene es una investigación policial donde empiezan a relacionarse los diferentes crímenes, las desapariciones y los cuerpos desmembrados que se han encontrado con un posible asesino serial. Y allí entra a jugar parte importante en esta historia el teniente Lefty Enright, el rol a cargo de Dennis Hopper, un hombre muy al estilo de Texas, con su sombrero, con sus botas texanas, y que empieza a hacer las averiguaciones del caso. Y allí empieza a contactar a la autoridad local, pero ellos le dicen que no, que se trata de crímenes aislados, que no tiene por qué temer, que simplemente son, podría decirse, los famosos copycat o copiadores que para tener sus famosos 15 minutos de fama ellos están utilizando las mismas tácticas de esa vieja leyenda del famoso Leatherface. Pero en su camino se cruza Stretch Brooke, el rol a cargo de Carolyn Williams, esta disc jockey de la cadena local de radio en Texas, y ella le empieza a explicar que tiene una grabación donde precisamente se da fe de que este asesino con motosierra se encargó o asesinó a dos personas que iban en un vehículo y que se estaban comunicando con la estación. Desde ese instante, el mismo teniente Lefty Enright, el rol de Dennis Hopper, empieza a hacer las averiguaciones y termina por accidente encontrándose con el hogar de esta familia, donde está Jedediah Sawyer, o más conocido como el cara de cuero, en compañía de su abuelo, que es un hombre que tiene muchísimos, yo creo que sobrepasa los 100 años de edad y que prácticamente vive de milagro, pero que su familia se ha encargado de alimentarlo con sangre humana y también con cuerpos de las víctimas. Y aparecen otros personajes completamente siniestros, macabros, que hacen parte de esta horda de caníbales, en los que aparece Cook, el rol a cargo de Gene Sido, un hombre que en teoría pues es el regente de una estación de gasolina, pero que en la práctica es el señuelo, la carnada, para que los incautos, las víctimas, pues terminen en un sitio, podría decirse, subterráneo, donde está esta familia de caníbales y donde aparece el cara de cuero. Y allí, en esa pobre dirección artística, vemos lo que podría decirse como una feria de pueblo, de esas antiguas casas de terror, donde aparecen una serie de cuerpos, de cráneos, y donde esta familia pues alimenta de sus víctimas. De allí, el mismo Lieutenant Lefty o el teniente Enright va a ir con motosierras en mano, porque él, muy al estilo del asesino serial, pues va a ir a uno de estos depósitos, compra sus motosierras y va a tratar de darle captura al mismo Leatherface, y allí va a tener ese enfrentamiento final. En esta película podría tildarse de disparatada. Son otros jóvenes. Es solo un accidente. Un par de patanes en una juerga infernal. Y en una de las escenas se hace una especie de homenaje a la famosa The Breakfast Club, el Club de los Cinco, esa maravillosa película de 1985, y es que cuando la familia de caníbales, donde aparece el cara de cuero, se toma una foto en compañía de su abuelo y otros miembros, pues ellos toman la misma pose, casi que el mismo póster de esa película de 1985. Y el cuerpo que llevan consigo Shop Top, otro de los personajes, en compañía de Leatherface, también aparece en la portada original de la película predecesora, La Matanza de Texas, de 1974. Para enviarlo en el próximo avión amarillo. Y Toby Hooper, director y co-guionista original de La Matanza de Texas, en compañía de Tim Henkel, ellos tuvieron la idea de una secuela que presentaría un pueblo entero de caníbales y también sería una especie de sátira de la película El Motel del Infierno de 1980, que en sí misma era una sátira de La Matanza en Texas de 1974. Y el título incluso iba a ir más allá del Valle de la Masacre de Texas, pero el estudio obligó a Henkel y a Toby Hooper a realizar considerables cambios en el guión. Incluso se contrató a un nuevo guionista a mitad del rodaje, y el resultado de estos cambios fue lo que convirtió a La Matanza en Texas en una película muy lamentable.
Tan lamentable fue que el mismo Dennis Hopper en una entrevista pensó que la peor película que él había hecho era La Matanza en Texas en su segunda entrega, pero años más tarde en otra entrevista dijo que su peor producción de toda la vida fue la película de 1993, la versión cinematográfica del videojuego de Mario Bros. Y Carolyn Williams quería causar una fuerte impresión en su audición, y cuando la llamaron hasta último momento fue la última en pasar al equipo de audición, y ella, para impresionar a sus jueces, corrió a lo largo de toda la habitación gritando y sacó a Toby Hooper de sus asientos y les bloqueó la entrada o la posible salida para que ellos se decidieran por su papel. Hay que grabar las llamadas. En la noche las borramos, pero conservé esta. Y Tom Savini, uno de los maestros del maquillaje en el cine de terror, a la vieja usanza, dijo que los efectos que él creó para esta película La Matanza en Texas, en su segunda entrega, especialmente para ese rol del abuelo, que es un sujeto de más de 100 años, ha sido su mejor trabajo, y lo comparó con el maquillaje que utilizó Dustin Hoffman como anciano en la película Pequeño Gran Hombre de 1970. De Dallas rehúsa comentar. Como si usted tuviera un rencor descabellado, pero yo le creo, tal vez soy la única que cree en usted, porque lo grabé en esta cinta. Nada que ver con la producción de 1974. Esta fue una secuela fallida, pero hace parte de la franquicia de The Texas Chainsaw Massacre. Esta de 1986, la segunda parte. Una pausa en De Película de Caracol Radio, y ya regresamos con este gran especial sobre La Matanza en Texas. Si lo transmito en la radio, puedo convencer de que le crean y lo ayuden. Creo que vas a estorbar. No quiero que me estorbes. 1024 listo y en posición, cambio. Enterado 1024, informe cualquier disturbio en el área. Bienvenida al distrito Luz Roja. ¿Serán cuerpos los de esas bolsas? Si ahora morimos vamos al infierno. No quisiera enfrentarme a ninguno de ellos. Oye, Scotty, ven para acá. Asegúrate de cerrar bien las bolsas. El forense dijo que son tóxicos. De acuerdo. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 26 de febrero del año 2022, y seguimos adelante en nuestro gran especial de fin de semana hablando de una de las franquicias más importantes dentro del cine slasher, ese tipo de cine donde aparecen asesinos seriales enmascarados y que cobran una gran cantidad de víctimas, a propósito del reciente estreno de Texas Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas, modelo 2022, presente como una de las películas más vistas en la plataforma de Netflix. Y ya hemos recorrido las películas de 1974 y 1986, y con estos sonidos en el español latino avanzamos hasta 1990, con un largometraje de 1 hora 25 minutos de duración que navega los terrenos del terror y del suspenso, y por supuesto del cine slasher, una película titulada originalmente Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3 o La Matanza de Texas parte 3. Hablo detrás de los árboles. Debí haberle hecho caso a mi viejo y estudiar contabilidad. El estado de descomposición está muy avanzado. Igual que los cuerpos que encontramos cerca del Dog Tree. Cuenten sus cráneos. Y aquí, mientras hacen el reconocimiento de cuerpos en estado de descomposición, víctimas del señor Leatherface, de Jedediah Sawyer o del Cara de Cuero, hablamos de esta producción, La Matanza en Texas, tercera entrega, una producción de la cual se alejó el señor Toby Hooper, el gran creador de las anteriores entregas, y la dirección estuvo a cargo de Jeff Bohr, un hombre también guionista y productor, nacido en Ohio en 1963 en los Estados Unidos, y que también ha trabajado como productor y como realizador de cintas como Directos al Infierno de 2004 y también la producción Gritos en Allfield de 1987. Y para esta película aparecía en el reparto Kay Hodge, una actriz y productora nacida en California un 2 de enero de 1966, que en el pasado estuvo en Fringe, la película del año 2008, y uno de los rostros más reconocidos, y podría decirse uno de los primeros papeles, el de el gran Viggo Mortensen, el actor, director y productor que habla español perfectamente y que tiene un fuerte vínculo con Argentina por su afición con los caballos. Él nació un 20 de octubre de 1958 en Nueva York
York, en la Gran Manzana, y fue el famoso Rey Montaraz, el rey de Gondor, el gran Aragorn de la entrega del Señor de los Anillos. También estuvo en Captain Fantastic, esa película laureada del año 2016, y fue el famoso padre en una producción que nombramos frecuentemente en De Película de Caracol Radio porque es extraordinaria, The Road o La Carretera, inspirada en la novela de Cormac McCarthy en el año 2009. Y el reparto de La Matanza o La Masacre en Texas de 1990, la tercera entrega, lo complementaban Ken Foree, un actor nacido en Indianápolis un 29 de febrero de 1948, que ha también participado en otras secuelas y en otra saga del cine slasher, acompañando al señor Michael Myers en Halloween, El Origen, la película del año 2007. Ha trabajado también de la mano de Rob Zombie en The Lords of Salem en el año 2012 y también en Zombie, El Regreso, la película de 1978. Y de nuevo, aquí el rol del Leatherface o el cara de cuero ya iba para otro actor, ya no fue Gunnar Hansen, ya no fue el hombre de la segunda entrega, sino en esta ocasión, incluso con el paso de los años, la estatura de Leatherface o el cara de cuero crecía, porque de los 1.91 de la película original a los 1.93 de la segunda entrega, ya el señor R.A. Mihailov medía 1,98 m de estatura. Este actor que no necesitaba de ningún tipo de máscara para causar miedo y que lo vimos en la película Eddie Presley de 1992. Lo siento, pequeñín. Y Leatherface, La Matanza o La Masacre de Texas, en su tercera entrega, la película estadounidense de terror, fue dirigida por Jeff Bohr y se convirtió en una secuela directa de lo que sucedió en las anteriores entregas del 74 y del 86, siendo Leatherface o el cara de cuero el único sobreviviente de esa familia de caníbales, de la familia despiadada, los Sawyer, que habían muerto tras esa explosión que se presentó en la segunda entrega. Y a pesar de que se decidió dejar de lado ese tono cómico, ese tono algo cantinflesco de la segunda entrega y volver a los orígenes, al lado del terror, como la primera entrega, la película no fue muy bien recibida y en realidad su gran fracaso se debió a que se alteró mucho la trama y para muchos no tenía que ver para nada con la primera entrega. ¿Qué pasa? Parece que tenemos unos clientes, señoras. Quédense aquí. Ve hacia el baño, es seguro para uso humano. Oh, olvídalo. ¿Estás bien? Sí. Y ya pasando a la historia de lo que nos presentó en su tiempo en 1990, la tercera entrega de La Masacre de Texas, bajo la dirección de Jeff Bohr, aquí se conservaba ese personaje central, al Leatherface, como único sobreviviente de los Sawyer, y la historia cambió en su tono respecto a la familia, porque ya Leatherface estaba en compañía de otros miembros, donde aparecía incluso el personaje de Tex, el rol a cargo de Viggo Mortensen. En algo se conservaba lo que podría decirse el código de la franquicia, y es que se presenta la misma situación, un par de personajes que pierden su camino, pierden su rumbo, terminan en uno de estos caminos polvorientos, áridos de Texas, y son víctimas de los engaños por parte de otros personajes, como el mismo Tex, que les dicen que la mejor forma de llegar a su destino es atravesar una vieja carretera que no aparece en los mapas, pero esto es simplemente el señuelo, la trampa, la celada, para que estos pobres incautos terminen en esa casa, una casa donde habita Tex, el rol a cargo de Viggo Mortensen, junto con su compañera sentimental, que es una mujer completamente desalmada, también con problemas mentales, que le hace el juego, que se convierte en la cómplice de sendos asesinatos. Y allí el Leatherface o el cara de cuero pues va a utilizar la misma táctica, el mismo método de masacrar a sus víctimas, especialmente con la motosierra. Y uno de los aspectos, podría decirse, rescatables de esta producción es que aparece una escena donde su propia familia, la nueva familia del Leatherface o el cara de cuero, le hacen un regalo, podría decirse de cumpleaños, y le entregan una motosierra que aparece en los créditos y en el póster de la película, en el tráiler, donde dice "The saw is the family", algo así como la sierra es la familia, y este es el regalo con el cual el Leatherface o el cara de cuero se va a divertir. Y aquí los dos personajes, donde se incluye a Benny, el rol a cargo de Ken Foree, pues son víctimas, están tratando de escapar de un bosque alejado de la urbe, incluso con un terreno pantanoso, y allí el Leatherface va a ser de las suyas, y donde, pues muy al estilo de esta saga, no van a quedar sobrevivientes, o sí, uno, a excepción del señor Leatherface o el cara de cuero. Moriría feliz. No debiste hacerme eso, ramera.
Bueno, el lenguaje es un poco fuerte para una estación de radio y en esta película el director Jeff Bohr fue despedido al comienzo de la producción y entonces la productora decidió buscarle su reemplazo, contactaron a varios realizadores pero ninguno quiso hacerse cargo de esta producción, entonces finalmente ellos como solución al problema le dijeron no, venga Jeff, hablemos, usted comenzó la película, lo mejor es que la termine y finalmente Jeff Bohr terminó rodando la tercera entrega. El guión original era mucho más brutal, más sangriento, más terrorífico, con secuencias explícitas propias del cine gore, pero los productores se opusieron a muchas de las escenas, una de las cuales tenía un hombre desnudo dividido por la mitad mientras estaba colgado boca abajo. Ellos al ver esto exigieron cambios extensos en el guión para reducir la sangre y la violencia y evitarse la calificación para que su película pudiera ser exhibida para una gran cantidad de público y se tuvieron que hacer más cortes para evitar precisamente que esta película fuera calificada X y no llegara a el gran público y con esto pues su taquilla se viera reducida y el avance o el tráiler de la película se hizo incluso antes de que tuvieran un director y antes de que comenzara la producción. Y Carolyn Williams repite su papel, ella es una de esas pocas actrices que ha estado presente en varias entregas de la saga, aunque aquí no es una víctima potencial, sino simplemente hace un cameo como reportera de noticias. El director Jeff Bohr dijo que imaginó a Stretch, el rol, la sobreviviente de la entrega de 1974, convirtiéndose en reportera luego del trauma que experimentó al ser la única sobreviviente y al ser la única que había escapado de las garras y de la motosierra de Leatherface. Si se dirigen a Houston, creo que el camino que está allá es el más rápido. No, es más rápido la autopista. Y Tom Savini, que había participado como el encargado del maquillaje de una de las anteriores entregas, a él se le ofreció, fue uno de los que los distribuidores y la productora de la película le ofreció el rol de director, pero él finalmente desistió de ser el realizador de la tercera parte. Y Kane Hodder, cuyo papel más conocido es el de otro ícono del terror, que hablamos hace pocos minutos aquí en De Película de Caracol Radio, Jason Voorhees, fue el coordinador de especialistas de esta película. Y también R.A. Mihailov, que había sido el Leatherface o el cara de cuero en la película de 1986, se ofreció para interpretar al doble en las escenas de riesgo de esta tercera parte. ¿Lo ve? 1973. El camino que está allá debería estar aquí, pero no aparece en su mapa. Y una de las cosas que marcó esta película es que tal vez muchos de los asistentes pensaban que tal vez en esta tercera entrega se iba a poder ver ese famoso desenmascaramiento, conocer el verdadero rostro del Leatherface o el cara de cuero que muchos deducen y se ha visto brevemente con un hombre horriblemente desfigurado. Esta escena se descartó a pesar de que se alcanzó a rodar y se guardó porque New Line Cinema, la productora que después se hizo con los derechos de la franquicia, decidió utilizarla en lo que supondría una próxima secuela, pero esto no se dio, o finalmente sí se dio, pero hasta la producción del año 2003. Oye, ¿qué demonios eres un degenerado? Yo no hice nada. Y con Leatherface, la matanza o la masacre en Texas del año de 1990, esta tercera parte, su mejor resumen es que fue una película de un pobre presupuesto, apenas de $2 millones, y una pobre recaudación que llegó apenas a los $5,8 millones para convertirse en una de las peores de la saga y en un verdadero fracaso en taquilla. Agosto 18 de 1973. Noticias de un bizarro. Reportes de una familia que asesinaba con sierras de cadena encendieron la imaginación del mundo. Todo comenzó en el centro de Texas. Por desgracia, ninguno de los miembros de esa familia fue aprehendido. Y por más de 10 años, nunca se escuchó nada. Entonces, en los siguientes años, 2 menores, y al parecer relacionados incidentes, fueron reportados. Y de nuevo, nada. Por 5 largos años, silencio. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 26 de febrero del año 2022 y seguimos adelante, avanzamos en nuestro especial dedicado a la saga de The Texas Chainsaw Massacre o la masacre o la matanza de Texas, una producción que tiene como personaje central al famoso asesino del cine slasher
a Leatherface, al cara de cuero, a Jedediah Sawyer. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a 1994 con esa cuarta entrega, una producción de 1 hora 27 minutos de duración que navegaba los terrenos del horror, el misterio y el suspenso. Su título original, The Return of the Texas Chainsaw Massacre, y que se presentó como La Matanza de Texas, la nueva generación. Muestra que puede ser el único comienzo para las pláticas de paz entre Israel y la OLP. Y en otra historia relacionada, un ciudadano libanés fue procesado en Nueva York este día. Y aquí, mientras nos actualizan de las noticias, hablamos de esta producción, La Matanza en Texas, la nueva generación, la película del 94, la cuarta entrega de la franquicia, que tuvo como director a uno de los creadores originales, al guionista y también productor King Henkel, un hombre nacido un 19 de enero de 1946 en Virginia, que había trabajado de la mano de Tobe Hooper en la película de 1974 y que aquí se hizo cargo de la dirección. Y el reparto ya empezaba a tener figuras más reconocidas. Habíamos hablado de Viggo Mortensen y ahora el turno era para la ganadora de 2 premios Oscar de la Academia, la talentosa tejana, sí, ella nació en Katy un 25 de abril de 1969, Renée Zellweger, la misma mujer del diario de Bridget Jones, de Chicago, de Cold Mountain, de Jerry Maguire, y que aquí hacía su participación en el cine de terror acompañada de otro ganador del Oscar de la Academia, un hombre también del estado de la estrella solitaria, muy talentoso, muy carismático, muy querido por los fanáticos, el gran Matthew McConaughey, que también es productor y realizador, nacido un 4 de noviembre de 1969 en Walden, Texas, el mismo hombre de Dallas Buyers Club, y también lo vimos en Magic Mike y por supuesto en Interstellar. Complementaban Toni Perensky, una mujer nacida en Texas, en Austin, un 23 de abril de 1959, que aquí era la compañera sentimental del personaje de Matthew McConaughey, una mujer sin escrúpulos. Y de nuevo, como se ha venido presentando a lo largo de esta saga cinematográfica, el papel del Leatherface o el cara de cuero estaba en cabeza de otro actor en el cuerpo de un hombre de 1,90 m de estatura, nacido un 9 de agosto de 1959 en Monterrey, California, y que murió a los 41 años de edad en Austin, Texas, un 8 de agosto de 2001, Robert Jacks, el hombre que participó también en una de las entregas de Scary Movie, alejándose del terror y metiéndose en la comedia. Desnuda, tendida, no, ella estaba regada por todo el lugar. Era como un barco de guerra, ¿entiendes? Yo la recosté y entonces todo pasó como en un bote. ¿Alguien avisó a Barry? Y aunque esta película de Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation o La Nueva Generación, fue una producción originalmente estrenada en 1994, más tarde fue reeditada en 1997 y esta es la versión que circula y que se consigue de manera más fácil que la original. Y la trama pues gira muy al estilo de las entregas anteriores y se trata, para los especialistas en esta franquicia, de una secuela de la película de 1990. Originalmente tenía la intención el señor Henkel de hacer un remake o una nueva versión de la película de 1974, pero finalmente se convirtió en una suerte de continuación clasificada R por la asociación que categoriza las películas en los Estados Unidos de América, y recibió esta calificación porque según ellos mezclaba elementos que tenían presente o implícito la demencia, el caos, la tortura y un lenguaje bastante fuerte. ¿Quieres frenar? No estaba haciendo nada malo. ¿Por qué estás tan molesta? Barry, te vi, estabas besándola. Una vez, la besé una vez. ¿Qué hay de malo con eso? Por favor, al parecer ya no puedo hablar con mis amigos. Eres muy posesiva. Sí, claro, creo que por eso la besabas así, ¿verdad? Y el giro de tuerca que le dio el señor Henkel a esta producción, King Henkel, fue algo apenas adecuado para la época en que se presentó, los años 90, porque todo giraba en torno a un baile de graduación. Y allí está uno de los personajes que escuchábamos de fondo en el español latino, Barry, interpretado por Tyler Sheen Cohn, que en su noche de graduación, pues él está esperando a su compañera sentimental, la de toda su vida, pero como ella está un poco retrasada, él no tiene ningún problema en flirtear y besarse a escondidas de sus compañeros y de su propia novia con otra mujer. Ella lo descubre, desde ese instante empiezan a tener una fuerte discusión y todo termina, y para acomodar la película de una forma bastante forzada, en que deciden irse en un auto y mientras van alegando se le pegan otros compañeros a esta excursión. Y a pocos kilómetros de allí, de esa escuela preparatoria, de ese baile de graduación, pues ellos terminan
terminan perdiéndose en el camino con tan mala suerte que van a encontrarse con los nuevos integrantes, los nuevos acompañantes del famoso Leatherface o el cara de cuero. Y aquí aparece Darla, el rol interpretado por Toni Perensky, una mujer que se muestra ante ellos como una agente de bienes raíces que tiene su oficina en medio de la nada. Esto también es poco creíble, en medio de la nada ella tiene una oficina y les dice, no, tranquilos, mire, quédense aquí, lo mejor que ustedes pueden hacer es esperar ayuda, su auto está descompuesto y están ya alejados de la ciudad, entonces aquí voy a llamar a un amigo que los puede ayudar, él tiene una grúa y los puede conducir de nuevo a la ciudad, pero esto es simplemente una salada y aquí aparece Bilmer, el rol a cargo de Matthew McConaughey, un hombre que tiene problemas en sus piernas, no se explica muy bien si tuvo un accidente en el pasado y finalmente lo que hace este hombre es llevarlos en esa trampa a esa casa donde habita este Leatherface, este cara de cuero, que aquí recibe otro nombre y que además empezaba a mostrar una faceta que después sería explotada a lo largo de la franquicia, y es que aquí veíamos a una persona que también tenía cierta discapacidad mental, que se comportaba como un niño en el cuerpo de un hombre, pero que también tenía tendencias homosexuales o gustaba vestirse de mujer, y aquí lo vemos incluso poniéndose encima de su máscara, de esa cara de cuero, maquillaje femenino y vistiendo con prendas de mujer. Y desde ese punto y hora pues vemos cómo estos personajes siguen la misma corriente, la misma línea, el mismo escenario de ser eliminados uno por uno con los métodos más sangrientos, y donde el Leatherface o el cara de cuero pues empieza a hacer de las suyas en compañía de una familia de caníbales completamente dementes. ¡Ya basta! ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo que alguien se entere de que tiene senos? ¡Barry! Las chicas tienen senos. Déjala en paz, Barry. No hay lugar para dar vuelta. Jamás hay lugar para dar vuelta. ¡Demonios! Estos idiotas no saben hacer caminos. Y aquí finalmente, cuando uno de los pocos sobrevivientes de esta matanza en Texas, en su cuarta entrega, trata de huir, mira a una paciente en una camilla que resulta ser un guiño a las películas originales, especialmente a la de 1974, porque aparece ese personaje clásico de Sally Hardesty, la víctima sobreviviente de Leatherface en la película original, y ella la mira como diciendo, yo ya pasé por esto, afortunadamente usted salió de esa casa de locos. Estoy bien, estoy bien. ¡Su cabeza! ¡Oh, Dios mío! ¿Está muerto? ¿Está muerto? No, solo desmayado, puedes notarlo. En una entrevista donde una de las protagonistas, Renée Zellweger, reflexionó sobre esta producción, eso fue en 2016, ella dijo, tenía un presupuesto muy bajo, por lo que todos compartimos una pequeña ayuda con el productor de la película, y entonces pues el maquillaje estaba en los asientos delanteros, había una mesa en medio para el cabello y había una pequeña cortina junto al baño, y ese se convirtió en mi camerino. Ahí era donde tenía que ponerme ese ridículo vestido de graduación, y como en un principio no lo logramos, pues definitivamente nos tocó sacar la experiencia teatral para hacer un poco creíble esta producción, pero realmente ella lo definió como una filmación kamikaze donde prácticamente se jugaban su prestigio en una película de bajo presupuesto, y a pesar del título absolutamente pues perturbador como La Matanza en Texas, la nueva generación, ninguna persona es masacrada con una motosierra. Esto iba en detrimento de lo que se conocía o del sello característico del famoso Leatherface o el cara de cuero. ¿Qué hacer? Espera, ¿tienes una linterna? Pero la motosierra sí aparece, sí, en una de las escenas se ve una persecución muy al estilo de este hombre, con ese sonido ensordecedor y con esa máquina echando humo, y precisamente en una de esas escenas, también en la misma entrevista, Renée Zellweger dijo, fue peligroso, no sé si algo de eso era legal, fue un gran ejercicio oír de un tipo con una motosierra, y fue en un principio divertido, pero también ya cuando me metí en el personaje vi que estaba arriesgando mi vida, pero después de haber hecho esta producción me siento tranquila y no me avergüenzo de esta película a pesar de las críticas fuertes que recibió. Espera, escucha. Heather, he soñado que un loco me persigue por el bosque y ahora se está haciendo realidad. Sí. Y hay una anécdota bien interesante acerca de la participación de Matthew McConaughey en esta película de 1994. Él acababa de graduarse de la universidad y planeaba mudarse a California cuando audicionó para la película. Leyó el pequeño papel que le habían dado, que era un motociclista que pasaba por ahí y que rescataba a la sobreviviente de turno, y se iban con la puesta de sol, algo muy romántico y poco adecuado para una película de terror, de horror. Y antes de irse, el escritor y productor Kim Henkel le preguntó, óigame Matthew,
¿usted puede recomendarme a alguien adecuado para el papel de villano, para el papel de Wilmer? McConaughey en su momento dijo, oiga, pues sí, sabe que sí, tengo dos amigos que actuaron conmigo o que estudiaron en la escuela, y cuando él estaba a punto de subirse a la camioneta y conducir a California, se detuvo y dijo, óigame, un momento, pero espere, ¿qué estoy pensando? Se devolvió y le dijo a Kim Henkel, ¿será que yo puedo hacer una audición para este papel? Henkel le dio una cuchara de cocina, le dijo que simule que es un cuchillo y le encargó que asustara a la secretaria. Luego, en medio de la audición, le dijo que fingiese que su pierna mecánica no funcionaba bien. McConaughey fue tan convincente que finalmente este papel quedó en sus manos. ¿Por qué las rubias sacan su cabeza del auto? ¿Por qué? ¿Para que les den más? Y como les decía hace pocos minutos, Matthew McConaughey y Renée Zellweger saltaban a la fama 2 años después de esta película en 1996 con Time to Kill, esa muy buena película con Samuel L. Jackson y Jerry Maguire. En el caso de Renée Zellweger, y ambos compartían la misma agencia de talentos. Cuando Sony, propietaria de los derechos de distribución de La Matanza en Texas, una nueva generación, se preparaba para relanzarla, destacando a la pareja protagonista, su agente amenazó con demandar al estudio alegando que sus clientes ya estaban siendo explotados injustamente. La agencia también dijo que si Sony lanzaba esta película a espaldas de sus nombres, ninguno de los dos aparecería en ningún tipo de lanzamiento y que iban a hacerle una especie de boicot a Sony. La película finalmente recibió un breve y limitado estreno en cines en septiembre de 1997. Oye, ¿viene alguna ambulancia? El chico está herido. Pero ni siquiera con la versión original del 94 y con la reedición de 1997, esta película se salvó de ser un estruendoso fracaso, ampliamente masacrada literalmente por la crítica, con un presupuesto inferior a los $600,000. Por eso el camerino de Renée Zellweger fue algo hechizo y apenas tuvo una recaudación de $200,000. Uno de los grandes fracasos, fiascos de esta franquicia cinematográfica, la producción de 1994 de Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation, o La Matanza en Texas, La Nueva Generación. Y esto es apenas una pausa, porque mañana domingo a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí en De Película de Caracol Radio en la segunda parte de este especial, hablando de los otros largometrajes que componen esta franquicia, esta saga cinematográfica de La Masacre en Texas. Voy a matarte. No hay nada mejor.